Hola mis amigos, bienvenidos a su programa de God y Lady, la Dama Fantasma. Y pues bueno, queremos darles la bienvenida en este nuevo proyecto que ya les habíamos comentado, que son los podcasts. Y este es el primer capítulo de muchos que se vienen, donde obviamente vamos a platicar de temas que ustedes mismos nos pidieron. Y pues bueno, primeramente quiero presentarles, aparte del equipo que va a estar en este primer podcast, Mabel. Gracias. Y el tocayo Edgar. Y obviamente Marcela Alejandra, su dama fantasma. Bueno amigos, el día de hoy nos pidieron que habláramos de los duendes y los elfos. ¿Qué diferencia hay o si son los mismos? Y pues bueno, déjenme platicarles que no son los mismos, porque muchas personas, bueno, creen que hablamos de los mismos seres mitológicos y no es así. Los duendes, por ejemplo, hablando físicamente de ellos, son más pequeños que los elfos y son en cuestión de su persona, tanto en vestimenta, en carácter, en su físico como tal, pues sí son muy distintos a los elfos. Los duendes son pequeñitos, tienen características un poco más al humano y visten de una manera pues alegre, de distintos colores, son traviesos, muy traviesos. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento de que, por ejemplo, dicen, híjole, dejé aquí mi celular y ya no está, así de la nada, y después les aparece en otro lugar. Son ejemplos, ¿no? Y por ejemplo, lo que son los elfos, hablando físicamente de ellos, son un poco más grandes que los duendes, tienen sus orejas puntiagudas, pero ellos visten de una manera, ¿cómo les diré? Pues ahora sí que de unos colores como que oscuros, por lo regular son marrones, cafés con verde. Por lo regular siempre ellos andan así. También son muy rápidos, igual que los duendes, en eso sí se parecen. ¿Por qué? Porque no quieren ser vistos ahora que por nosotros, los humanos, ¿no? Pero ellos tienen un carácter muy diferente a los duendes. Los elfos son un poco enojones, son gruñones, sí tienen un carácter muy especial, pero en este caso ellos son un poco más protectores cuando llegan, por ejemplo, a un hogar y que se sienten ya parte de la familia. Ellos son protectores con esa familia, los protegen de muchas cosas, de maldades que también pues en la humanidad hay de persona a persona. Y los duendes no, los duendes son amigables, son juguetones, pero pues obviamente son como niños, ¿no? O sea, ellos andan en su mundo y hasta ahí. Pero bueno, tú, tocayo, ¿cómo ves el tema que...? El tema es muy interesante, la verdad es un tema muy bueno y un poquito lo que tú dijiste, sí los elfos son, a diferencia de los duendes, pues sus orejas, sus ojos son más grandes, son un poco más pálidos, pero una diferencia, por ejemplo, entre uno y otro, que por ejemplo los duendes tienen un aspecto más de viejito, de un anciano, y los elfos no, su aspecto es joven. Inclusive pues vienen de la mitología de Europa del Norte, entonces ellos fueron creados como jóvenes, entonces ellos no envejecen, siempre tienen la misma fisiología de un joven y son un poco más, como tú dices, más protectores, y en el momento de que ellos entran a tu mundo, a tu familia y se sienten dentro de ella, como tú dices, son más apegados a los humanos como tal. Entonces creo que todo esto ha venido llevando a que en nuestros días pues han adquirido mucha fama, porque muchos en los hogares de México los tienen en su casa, entonces hay mucha gente que los conoce y que tiene los elfos en muñecos, entonces les da una representación y pues hay muchos videos en los cuales, por ejemplo, yo vi hace unos días uno donde el elfo va caminando y bueno, en lo personal yo tengo elfos, por eso sí estoy un poquito más digamos que empapado en esta cuestión del cuidado de ellos,
porque yo en mi casa tengo 3, bueno, con Mabel tenemos 3 en la casa, entonces vamos un poquito más adelante a platicar sobre esto, sobre el cuidado, cómo debes de tratarlos, algunas travesuras que hacen, pero un poquito más adelante vamos a tomar ese tema. Ese tema, claro. No, fíjate que a mí lo que más me llama mucho la atención y que para mí se me hace así como que algo bien mágico, digámoslo, ¿no? Algo así, o sea, fantástico, es de que ellos son unos seres que son muy longevos, muchísimo, muy longevos. Y se dice que la mayoría, tanto de duendes como de los elfos, pues son inmortales. Entonces, a mí se me hace algo así como que, o sea, padre, ¿no? Porque imagínate todo lo que ellos llegan a ver, lo que ellos llegan a vivir, que déjenme decirles que ellos son muy protectores de la naturaleza. Por lo regular, ellos siempre van a estar dentro de la naturaleza. Donde hay mucha naturaleza podemos encontrar infinidad de este tipo de seres, tanto duendes, elfos, como también en algún momento vamos a hablar de ese tema que son las hadas. Las hadas, que son tan preciosas, tan bonitas, porque realmente sí existen, porque sí las hemos llegado a ver. Bueno, yo sí las llegué a ver, no sé si tú lo llegaste a captar en una investigación que hicimos. No la captaste. Son muy bonitas, pero bueno, ese tema pues ya lo vamos a abordar en otra ocasión, en otro podcast. Pero en este caso, hablando de los duendes y de los elfos, créanme que son unos seres demasiado inteligentes, muy inteligentes, son muy capaces de realizar las cosas tanto de humanos como de ellos mismos. Y aparte de todo, que también eso se me hace muy, muy bonito, es que ellos tienen muchos dones, mucho más desarrollados que nosotros como personas. Llegan a curar a las personas, llegan a tener una magia muy, muy sorprendente, de tal grado que ni siquiera nosotros como humanos podemos llegar a tener. Bueno, hablando de las personas que tienen dones, no pueden ni siquiera realizar ese tipo de magia como ellos llegan a realizarlo. Y es que la verdad son muy perceptivos, entonces no necesitas hablar con él para que él sepa qué es lo que tú tienes o lo que tú sientes. Cuando tú tienes un ser de esos en tu casa, vas teniendo una conexión. Entonces mucha gente dice, pero es que ¿cómo platicas con él o cómo te comunicas? Pero ya cuando tú convives diariamente con un ser de estos, hay cosas que puedes distinguir. Por ejemplo, el olor. Así es. Cuando ellos tienen un olor muy característico, entonces distingue su aroma. Entonces cuando tú distingues su aroma te das cuenta si algo le gusta, si algo le disgusta, si está a gusto o si no está a gusto. Así entonces no es necesario entablar una plática, porque bueno, yo en mi experiencia realmente nunca he tenido una plática con ellos, pero he captado estas cosas que parecen ser muy, muy simples, pero que la verdad si lo ves con cuidado, pues es una forma de comunicarse. Entonces yo siento que me comunico con ellos. Pero también, Edgar, platicarles a todas estas personas cómo fue tu conexión con tu primer elfo que tú elegiste, o cómo te eligió, o cómo es que surge toda esta fase. ¿Cómo fue tu primera experiencia? Porque pues creo que es que ellos te eligen a ti. Siempre va a ser eso. Siempre ellos nos eligen pues a nosotros. ¿Cómo fue que te sucedió? Yo, hace, ¿qué serán? Como 6 o 7 meses, acudí con Mabel a una tienda a comprar algunas cosas. Entonces, yo soy bien curioso. Entonces entré a la tienda y comencé a ver qué era lo que había. Los elfos ya tenían más o menos un conocimiento, no sabía bien qué eran y cómo estaban, digamos que formados. Entonces, tenían un conocimiento vago, entonces me llamó la atención, estuve viéndolos porque había varios, y de pronto en un recorrido con la vista vi uno, yo creo que era como de unos 28 centímetros, más o menos, y me llamó mucho la atención porque todos los elfos llevan una piedra de protectora. Sí. Entonces su piedra comenzó a moverse. Y me llamó la atención porque no hacía aire, no había así como que nada que se moviera, y estaban los demás ahí. Entonces dije, ¿por qué solo a él se mueve?
Y me llamó la atención y primero no puse mucho caso, seguí viendo las demás cosas y no sé por qué, pero regresé otra vez ahí, como que me dio la sensación de volver nuevamente ahí. Y cuando llegué, su piedra estaba quieta, entonces cuando le puse atención, comenzó a moverse nuevamente. Y eso dije, digo, ¿por qué? Como que me dio curiosidad y dije, ¿por qué? Y me dijo el señor me estaba observando, el dueño del local, y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, pues es que está raro. Y dice, ¿por qué? Le digo, es que se mueve su piedra, y ya estuve viendo y no encuentro el por qué. Ajá. Y ya me explicó esa parte que tú me dices, o sea, ajá, ellos te escogen a ti. Entonces él me dice, es que él se quiere ir contigo, a ver, retírate y vete para allá. Y ya me moví y me fui al otro lado del local. Y dice, ven, y cuando regreso, nuevamente su piedra estaba quieta y comenzó a moverse. Y eso me provocó emoción. Entonces me emocionó y me dijo, ¿se quiere ir contigo? Y le dije, ups, hay un pequeño problema. No tengo dinero para llevármelo. Yo que quisiera llevármelo, pero no tengo el dinero ahorita. Y me dice, no te preocupes, llévatelo y ya después me lo pagas. Entonces como que todo se conjuntó para que yo me lo llevara. Y ya también dije, no manches, me lo dio. Ahorita ya nadie veía. Entonces me lo dio y pues me lo llevé. Y la verdad sí tenemos una conexión. Sí me siento conectado a él. Platicando con algunos amigos que de pronto salen la plática del tema de los elfos, me han dicho, oye, pero ¿no te dan miedo? Confieso que la primera noche sí me dio miedo. Estaba a un costado de la cama. Entonces yo dormido desperté y volteé y me dio miedo. Dije, ay, ¿eso qué es? Me dio un poco de miedo. Pero más que miedo es desconocimiento. Porque sí, pues no sabes muy bien y tienes así como que esa duda de ¿y si se levanta y lo veo correr? Tenía ese, o que se enoje, ¿no? Tenía todo eso. Entonces pues me dediqué un poco a estudiar sobre qué era lo que hacían, qué comían. Entonces fui conociendo a mi elfo. Y pasó una semana y ya era muy familiar. Entonces, ¿qué le dabas de comer? Semillas de girasol, le gustaban mucho. A mi elfo le gustaba o le gusta mucho el jugo de durazno del valle. Porque del jugo no le gusta. ¿De verdad? Cuando le pones su jugo, lo dejas, tú se lo pones, porque yo le pongo el jugo, sus semillas y unos dulces. Y ya hago mis actividades cuando estoy en la casa. Cuando regreso ya el jugo se consumió. Eso también me llamaba la atención al principio porque decía, oye, pero no está roto, no está roto. Le ponías agua y el agua no le gustaba. Entonces se consume. Y pues trato de tenerle atención. Cuando estoy acostado viendo la tele lo tengo a un costado de mí. La verdad es una buena forma también de, en ocasiones traes algunas cosas o algunas cuestiones y la platicas con él, te desahogas. Y es muy bueno, incluso dice que está bien comunicarte con él porque también es la forma de que él ve que tienes un problema y te ayuda. Y que lo hagas formar parte de ti o de tu familia, ¿no? En este caso. Fíjate que yo hace mucho tiempo, yo tuve en mi casa un duende. Pero no, o sea, no el muñequito, sino era un duende, ¿no? Y yo de reojo lo veía pasar y lo veía pasar en mi cuarto nada más. Entonces llegó un momento en que lo vi. Dije, no, sí es un duende. ¿Y qué fue lo que hice? Investigar qué se le daba de comer. Y efectivamente, pero fíjate que mi duende era comer las semillas de girasol, pero le daba de tomar vino tinto. Y así. Y cuando no tenía hambre, yo me daba cuenta, porque me dejaba ahí todo, o me dejaba las semillas así todas regadas, como diciendo, no, esto no, y se iba, ¿no? Pero es bonito, es padre, porque es algo que tú no lo ves a diario. No es algo que con lo que tú estés conviviendo así normalmente, ¿no? Como con una persona, y te llama mucho la atención. El verlos pasar, el ver cómo se terminan o se consumen el vino, el jugo, las semillas, porque hay algunos que abren las semillas y hay otros que se llevan las semillas y los dulces también los destapas, sí, y te dejan las envolturas ahí. Y cuando están enojados, incluso las semillas, bueno, yo desde la experiencia que tuvimos en lo personal, cuando estaban enojados porque no les gustaba estar tampoco a oscuras. Cuando llegabas y les dejabas la luz apagada, las semillas estaban
un reguero, Sí. pero un reguero que decías, o sea, vas abriendo la puerta y dices, ¿cómo es que están las semillas hasta acá, hasta la entrada? Porque era un reguero, porque abrías la puerta del cuarto y era un reguero total. En todo el cuarto, el piso, la cama, el jugo estaba todo chorreado, todo, había un tiradero, pero como si hubiera habido un niño que precisamente los tiró. Es que sí, son como niños. Y yo, en la experiencia personal que tuvimos, y fue precisamente en diciembre, los llevamos a la cena de Navidad. Mi hermana en lo particular, a uno de ellos, bueno, uno era de Edgar, uno era mía, y uno de ellos en específico, cuando mi hermana se lo dejé encargado en lo que me fue a bañar y regresé, dice, le apagó la luz, lo dejó con las luces apagadas y regresó y el vino estaba tirado y olía a madera como podrida, era de que estaba enojado. Y ya ella llegó, ay, discúlpame mi amor, no sabes cuánto lo siento, me olvidé que estabas tú. Le dijo, mira mi amor, ya le puso una copa con vino tinto y literal, de estar hacia la mitad del vaso, le dejó nada más la pura rayita. Y mi hermana se quedó porque ella se volteó y estaba lavando los trastes, dice, siento que me está mirando. Le digo, sí, ¿qué más le vas a ofrecer? Y de que estaba a la mitad del vaso, ya cuando volteó ya estaba más abajo. Entonces, sí, para ella le resultó algo muy sorprendente eso, y ya le empezó a ofrecerle de comer, etcétera, etcétera, y más vino y más cosas, y fue de modo que ella se quedó sorprendida porque pues jamás pensó que fuera a pasarle algo así. Y sobre todo la otra circunstancia, que cuando ya se empezó ella a disculpar con él y lo empezó a abrazar, ay mi niño, perdóname, es que me olvidé de ti, no sabía que estabas aquí, comenzó a cambiar ese aroma. Y sus Era facciones. Un aroma Sí. en específico. Porque también cuando había noches en las que Edgar llegaba y se acostaba y se quedaba bien dormido y se dormía encima de él, lo aplastaba. Lo aplastaba y casualmente se escuchaba, yo decía, pues que hay una bruja o algo que está arañando, pero se escuchaba un cuando ya no soportaba yo, Cuando yo estaba asfixiando. le hacía así, se escuchaba, pero era un sonido muy característico y muy en específico, porque hacía esto, así como una campanita. Y tú volteabas, yo volteaba, ¿qué está pasando? ¿Están dormidos? No hay nadie, afuera no es. Otra vez y se dejaba de escuchar. Y luego otra vez. Y ya otra vez, ¡esa voz estás apachurrando! Ya dejaba de sonar. Ay, perdón, es que estaba encima de ellos. En especial Tailesin, se llama Tailesin. Es hermano de Merlín, es un juez. En especial él, porque cuando estaba molesto, estaba contento, las mejillas se le sonrojaban. Sí, fíjate que eso les iba a comentar, que aunque uno lo ve como muñequitos, o sea, pues porque son unos muñequitos hacia la visión del humano, del hombre, pero fíjate que sí cambian. Si están enojados, cambia su rostro. Si están contentos, como dice Tocayo, se ponen así chapeados, sí. Y hasta con una sonrisita, ¿no? Cosas así, pero también se mueven. Sí, cuando estaban enojados, bueno, nosotros nos pasó que cuando estaban enojados, aparte del reguero que nos hacían y que tiraban los jugos, etcétera, etcétera, llegabas y estaba siempre estaba así, como muy sonrojado, y cuando estaba enojado, como que se volteaba hacia el lado donde le pegara la almohada, y así que lo menos que se viera, pues era algo muy raro. Porque llegábamos, y incluso en la mañana cuando nos íbamos, los dejábamos en la almohada como niños cobijados, y llegabas y estaba descobijado, era algo muy raro. Llegar y encontrarlos pues ya básicamente descobijados, y o uno no le gustaba bueno, al mío no le gustaba traer el sombrero, se lo quitaba, o ya lo veías que no estaba en la cama, sino estaba allá en el piso,
¿Y dónde está? Abajo de la cama casualmente. Entonces son cosas muy, quizás para algunos extrañas, pero la verdad es una experiencia muy, muy padre, porque pues además de que compartes todos tus problemas y te ayudan en todas tus cuestiones, es muy padre saber que desde que sabes que, un ejemplo, si sales a las 8 de la noche, ya sabes que alguien te está esperando y es algo... Es que los forman parte de tu familia. Así. Se encariña uno con ellos, la verdad. Yo sí me encariñé, aunque yo no lo tenía en ese entonces, así en muñequito, pero yo sabía que había alguien ahí, ¿no? Que alguien me estaba esperando ahí y ya, sin alimento, ¿verdad? Porque se lo terminaron. Y fíjate que también te da seguridad, te sientes Sí. seguro, sabes que hay alguien ahí que te protege. Inclusive, por ejemplo, yo mi Pug, pues Pug es para la suerte, travieso, para la suerte, la alegría. Entonces, pues él te ayuda en esa parte. Por ejemplo, decía, teníamos a Tyler Sin, él es un juez, él nos ayuda en cuestiones legales, de todo ese tipo. Y teníamos a Dagda. Dagda es de la riqueza, del dinero. Entonces con Dagda también tuvimos experiencias que no lo hemos mencionado para que no se sienta. Con él, por ejemplo, las monedas brillosas, las de 10 pesos brillosas, se desaparecían. Se nos desaparecían esas monedas con él. Y es que fíjate, tocayo, que por ejemplo han mencionado mucho, a mí me tocó esa parte con ese duende que yo tenía, que por lo regular los duendes, no los elfos, los duendes están en lugares o donde hay muchos minerales, donde hay en este caso oro, monedas de oro. ¿Por qué? Porque debemos de entender que lo que es el oro, o sea, las monedas que uno ve, pues es parte de la tierra, es parte de la naturaleza, es parte de... Entonces, todo eso ellos protegen. Y una casa o una, digamos, hacienda que era en ese entonces donde se acostumbraba a guardar el oro, pues es donde más duendes existen. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta proteger lo que, digámoslo así, ¿no? Es parte de ellos, es parte de su naturaleza, porque ellos protegen su naturaleza. Pero también cuando en una casa que llegan a habitar los duendes o los elfos, hay muchos problemas, ellos se retiran, ellos se van. A ellos, tanto a los duendes como a los elfos, no les gusta estar en un lugar donde haya problemas. Incluso a nuestra querida amiga Yeneri, que el día de hoy no nos pudo acompañar, ella en una ocasión dijo, yo lo puse en un lugar donde creí que él iba a estar cómodo y terminó yéndose al día siguiente o a la hora que lo dejé, dice, ya no estaba, ya se había ido. Y por ejemplo también cuando hace uno, a mí me pasó, por ejemplo, lo teníamos en un domicilio y luego nos tuvimos que cambiar de casa por X o Y razón. Ya llegamos y esa casa, como que en esa casa había muchos entes, entonces como que ya no se sentían a gusto, se enfermaron, comenzaron pues a cambiar las situaciones de cómo se sentían, su olor en lo particular cambió. Y pues así es también cuando pues pasa en ellos. Es que, o sea, tanto los duendes como los elfos tienen aromas, obviamente, de la naturaleza. Cada uno tiene su aroma especial. Y de igual manera, cuando se enojan, así como lo comentaba el tocayo Mabel, sacan ese mismo aroma, pero convertido, ¿no? O sea, así como empodrido, como más desagradable, pero es el mismo aroma, pero de naturaleza. Y bueno, también nos preguntaban, tocayo, uno de nuestros seguidores, cuando nos mandaron la información, de que si son los mismos cuidados que se tienen en muñequito que en, digámoslos así, reales, son los mismos cuidados, exactamente los mismos cuidados que se deben de tener, tanto en alimentación, en tratarlos bien, o sea, cosas así. En un ambiente
bueno, porque como decían, si en tu casa hay ambiente un poco pesado, o como sucedió con nosotros, que la casa donde llegamos sí estaba un poquito pesada, y pues sí hubo esa situación de que se nos enfermaron por la energía negativa que había dentro pues también hay que tener un poquito de cuidado con esa cuestión. Sí, es que son seres muy delicados. Así como son agradables, así como son seres, ¿cómo le diremos? Fantásticos, o cómo se les pudiera llamar. Pues también místicos, pues también creo que merecen el cuidado y el respeto como a un ser humano, ¿no? Como a una persona como tú, como yo, así. Pero sí, la verdad, es un tema muy bonito, es un tema que tiene muchas cosas por mencionarse. Por cierto, déjenme platicarles en dónde viven los duendes y los elfos. De hecho, los dos viven en la naturaleza, pero a los duendes les gusta mucho vivir en los árboles, mucho. Y a los elfos les gusta vivir por lo regular en las cuevas. O sea, son más así como que... Yo me imagino, ¿no? Que por su forma de ser gruñones. Sí. Son más exactamente. Marce, y pues por ahí otra duda que por ahí le surgían a nuestros seguidores era que qué tan bueno era o qué tan malo era tener cuando tienes niños pequeños también en casa, qué tan, pues, cómo resulta este choque o tan recomendable este choque, ¿no? Es como lo mencionaba el tocayo, cada duende o cada elfo tiene su, ¿cómo se le puede llamar? Su para qué o su por qué. Su don. Su don, exactamente. Entonces, en este caso, pues obviamente hay duendes para niños que les ayuda a estudiar, que les ayudan cuando tenemos o cuando tienen en casa algún niño especial. También hay un duende especial para ellos que los anima, que los hace ser más, ¿cómo se podría decir? Más extrovertidos. O sea, también hay curanderos. Sí, o sea, por ejemplo, Dagowill, él es el protector de los niños. Ajá. Entonces él los protege, como tú dices, la interacción que hay entre ellos, porque sabemos que los niños, como son más abiertos, más receptivos que nosotros, ellos captan con mayor, digamos, intensidad esta situación. Entonces, sí, por ejemplo, Dagowill, yo lo conocí porque, los niños tuvieron algún problema, entonces nos recomendaron a Dagowill. Y hay más interacción, como tú dices, los niños son más abiertos. Generalmente, por ejemplo, hay muchas ocasiones que los niños tienen amigos imaginarios. Ajá. Ellos suplen muy bien esa parte de un amigo imaginario. Y bueno, yo considero que tener un elfo y tener a tu niño está muy bien porque interactúan. Entonces tú tienes la seguridad que el elfo lo está cuidando, y que si el día de mañana o el día de pasado lo ves que está platicando o está interactuando, puedes estar tranquilo porque el elfo es protector. El elfo lo protege. Entonces yo considero que es bueno tenerlos en casa, y tener niños no conflictúa, no es malo, al contrario, es algo bueno. Siempre y cuando, pues, obviamente sea el especial para los niños, porque no podemos darle algún otro elfo que no sea para ellos. ¿Por qué? Porque como son niños y les gusta estar jugando, digámoslo, con ellos, se van a molestar cuando no es para ellos. Así es. Sí cabe recalcar esto, no son muñecos, no son juguetes. Hay que tener un cuidado especial. Así es. Y pues también, así como hay para niños, hay para el dinero, hay para infinidad de cosas también. Para el amor hay una que está preciosísima, de verdad. Cuando la ven se enamoran. Y también hay para proteger nuestras casas. Así es. Hay protectores de nuestras casas. Uno se queda pensando así de que, ay, ¿cómo va a proteger un muñeco? Porque hay mucha gente que así lo ve, ¿no? ¿Cómo va a proteger un muñeco la casa? Pues sí, así es. Se llegan a proteger la casa de una manera en que, por ejemplo, si alguien quiere ingresar a su casa, siempre va a haber así como si fuera un repelente, haz de cuenta, sino de, no, aquí no, pum, se van.
Y mira, fíjate Así. que, bueno, yo he escuchado varias experiencias referente a la gente que no cree. Como siempre yo lo he dicho, habemos quienes creemos, habemos quienes no creen, pero siempre debemos de tener esta parte de ser un poco, ¿cómo lo diré? Empáticos con las creencias de los demás. Hay gente que no cree y los insulta a la persona que cree en ellos y los insulta a ellos. Y me tocó una experiencia con este señor que te digo precisamente que me vendió a mi elfo. Me comenta, me dice, mira, deben de tenerle respeto porque no son muñecos. Me platicó, vino una clienta hace unos días y lo vio y se burló de él porque dijo, ¿esos muñecos qué? O sea, gente loca que no tiene nada que hacer y ya, luego la gente es así inmediata. Entonces se burló de él. Dice, cuando iba saliendo del local, se cayó. Se cayó. Así Sí, sí. O fíjate que hay algunos que les ponen, por ejemplo, monedas como ofrenda, tipo ofrenda, que obviamente son para el dinero. Y llega gente y se llevan el dinero y ahí viene lo peor. O pierden dinero o les roban algo que obviamente pues es dinero, Sí, ¿no? ajá. Pero sí, no, es que hay para distintas cosas y como lo dice el tocayo, hay que tratarlos con respeto porque no son muñecos. Ahora, en cuestión de la activación, no es nada más de que ellos te elijan y ya se activó. No, se les debe de dar una activación. Sí, obviamente te eligen, sí, pero tú al momento de llevártelos, pues ya se les dice de qué manera se van a activar y también de qué manera se van a limpiar. O sea, son... Ajá. Sí, de hecho, yo los míos, Ella. Yuli me los activó. Sí, ella fue quien me los activó. Que hay distintas maneras pues de hacerlo. activarse, ajá. O lo puedes hacer también tú mismo, pero pues ya te indican cómo se realiza. Cómo llevar el proceso. Exactamente. Pero sí, pues sí, yo les recomiendo de verdad que los que crean en ellos, sí tengan uno en casa, si tienen alguna necesidad en casa, ya sea de salud, porque también hay de salud. Si tienen algún problema, por ejemplo, de amor, cómprense el de amor. De verdad ese está padrísimo. No sé si lo llegaste a ver tú, Mauro. Sí. Ahí está hermosa. Porque creo que es ella. es ella. Es mujer. Es ella, es mujer. Y está, No híjole, recuerdo cómo se llama. me encantó esa, de verdad que yo dije, voy a venir por ella. Y para los niños, el de los niños, fíjate que me gustó mucho. ¿Sabes cuál me gusta también? El gato con botas. Ah, El sí. gato con botas. El gato con botas. Muy bueno. Aunque Ay, suene a broma, pues, pero... Sí, Pero pero sí, así sí, es, ajá. así. Y está así, está pintadito, ¿no? Ajá, sí, trae Como sus botas. gatito. Ay, no, Ajá, está así bien es. bonito. Y uno se enamora de ellos. Sí, la verdad, como son artesanales, la verdad no sabría decir bien de qué están hechos, pero los tocas y te das cuenta que no es relleno. Es una sensación al tocarlos como si fuera piel. Entonces son muy minuciosos al hacerlos. Incluso sus facciones están bien hechas. El pelo que tienen es, pues no sabría decir si es No, natural o no, es pero que no se ve parecido. sintético. Ajá, O sea, son muy bien hechos, la verdad. Y bueno, yo sí tengo fascinación hacia ellos y sí creo, y yo considero que es una buena opción para la gente que requiere alguna protección o que Así es. está abierta a todos estos temas fantásticos. Es una buena opción que se puedan acercar y vean cómo es todo este mundo, porque la verdad es un mundo al que muchas veces no tenemos acceso por cuestiones de que nos cerramos mucho en el trabajo o en la vida diaria y no nos damos el tiempo como de conocer todo este tipo de situaciones fantásticas que sí existen. Exacto. Solamente hay que ser abiertos, hay que tener la mente abierta. Ujú. Y con eso hay. Ujú. Otra pregunta que por ahí también surgía era, ¿cada cuándo se tienen que limpiar ya una vez que ya son activados? Ujú. Bueno, no sé tú cómo cada que los limpiabas, tocayo, pero por ejemplo, ya cuando es que ustedes van a ir conociendo a sus elfos, o sea, los van a ir conociendo en su carácter, en sus alimentos, en todo, pero ya cuando ustedes ven que el elfo ya está demasiado inquieto, enojado, a veces hasta
greñado, o sea, ya es cuando ya no está a gusto, cuando ya está sobrecargado, y es ahí cuando ya tienen que limpiarlo energéticamente. Y es como lo mencionamos anteriormente, ellos te muestran qué les gusta y qué no. No sé si recuerdan que mencionamos que nuestro Tailecín se quitaba el sombrero. Entonces, pues esa era digamos que la demostración de que no le gustaba el sombrero. Entonces, como dice Marcela, pues ya lo vas conociendo y ya vas sabiendo en qué momento requiere de algo. Como les decía yo al principio, no es una comunicación oral de que te pongas a platicar con él, pero hay detalles que te hace que te des cuenta de qué es lo que se requiere. Y fíjate que por lo regular cuando llegan, no en muñecos, sino que llegan reales, o sea, reales a una casa, por lo regular es o cuando en una casa hay mucha armonía en la familia, o cuando hay mucha economía, o que tienen una mansión y que tienen mucha naturaleza, porque eso les encanta a ellos, o sea, la naturaleza. Y si los piensas tener y en su defecto pues no tienes la naturaleza, pues buscar la manera de crearles algo, ¿no? Un ambiente así, por ejemplo, si tienes un pequeño jardín, ahí arreglarles con muchas flores, pasto, plantas, o sea, todo eso. Y también ponerles, si pueden crear una pequeña fuentecita o un riachuelito así, o sea, que ellos se sientan en su mundo. Ajá. Pues, ¿no? ¿Sabes también qué se nos pasaba? Les gusta mucho la música. Ah, la música les encanta. Sí. Yo en lo particular, la música que les ponía son sonidos de naturaleza. Entonces les gusta mucho eso. El canto de los pájaros. Ajá, y aparte de que también relaja tu casa. Yo cuando los ponía me ponía relajado. Sí. O los aromas de los inciensos, sobre todo el de canela. Ajá. Les gusta mucho. De hecho, cuando tú adquieres uno, el muñeco, cuando tú adquieres uno, viene con su bolsita de inciensos. Sí. Así es. Ajá. Así es, y con su cuarzo. Así es. Traen algunos. Sí, todos traen su cuarzo. Y el día que ustedes ya no encuentren a su duende o a su elfo, pregúntense qué problema tuvieron, porque como a ellos no les gustan los problemas, ellos pegan carrera. También el día que ustedes ya no se sientan tan bien a gusto con ellos, no los tiren, porque hay muchas personas que, como los tratan como muñecos, los tiran a la basura, y no está bien. ¿Por qué? Porque vienen muchas desgracias para esa persona que los llega a tirar o a quemar. Entonces es mejor que pues lo regalen a una persona que realmente sí, ustedes sepan, que le van a dar el valor a esos pues muñequitos, ¿no? O sea, el muñequito estoy hablando. Uh-huh. Pero pues bueno, algo más que nos tengas que platicar, Mabel. No, esta ha sido pues toda nuestra experiencia en cuanto a el uso personal que nosotros, o la experiencia personal que hemos tenido nosotros. Desde nuestro muy grato punto de vista, lo que nosotros hemos pasado, hemos vivido, hemos convivido con ellos en fiestas. Yo en lo particular, yo nada más los sacaba, por ejemplo, cuando había cenas o por ejemplo, fiestas muy importantes, era cuando los sacaba de casa. Procurábamos llevarlos tanto a la calle por cuestiones de que se contaminan, etcétera, etcétera. O de que mucha gente pues no conoce del tema y se burlan y eso les molesta. Y fíjate que sucede esto, por ejemplo, no solamente con los elfos, inclusive por ejemplo con los niños, con el llamado mal de ojo, que la gente pues no cree y tiene mala vibra, y la verdad esta mala energía sí pega. Uh-huh. Entonces, igual que por ejemplo un niño se enferma de mal de ojo, ellos también se enferman. Es que son como niños. Ajá. Son como niños. ¿Algo más que nos quieras comentar, tocayo? Pues por mi parte sería todo. La verdad sí es una... Yo les recomiendo que conozcan, primeramente que los conozcan, que se den así una vuelta y los vean y un poquito investiguen cada uno de ellos, y si les llama la atención, es una buena experiencia tener uno, la verdad. Yo en lo particular lo recomiendo. Ya ustedes van a ir viendo, como decíamos antes, qué es lo que él requiere, de acuerdo a la experiencia que ustedes vayan teniendo. Claro. Es una muy, muy bonita experiencia, la verdad.
Sí, y cada uno tiene su historia, entonces sí es conveniente de que, bueno, si les llama la atención uno, primero investiguen con la persona que está ahí, porque cada persona que vende eso, pues sabe perfectamente bien, ¿no? Para qué son, cuál es su historia y todo, y saber si pues sí les conviene para lo que ustedes lo desean tener o adquirir. Y igual si tienen alguna duda o tienen la necesidad de adquirir alguno y no saben cuál, pues mándenos un mensaje. Nosotros con gusto, si podemos, los acompañamos o vemos la forma de hacerles llegar toda la información que se requiera de alguno que les llame la atención o que quieran adquirir, con gusto los apoyamos. Exactamente. Claro. Y también algún otro tema que estén ustedes interesados en que toquemos, pues ya se vendrá lo que son también el tema de los trolls y de las hadas, pero ya será en otro podcast. Uy, es Porque que ese hay es un infinidad universo, de temas, es un vampiros, brujas, hadas, bueno, es un mundo muy infinitamente amplio, y pues también darles las gracias y porque nos sigan acompañando cada vez más. Gracias a los que se han quedado, a los que iniciaron con nosotros como seguidores, gracias a los que llegaron como nuevos seguidores, y esperemos que les siga gustando nuestro trabajo, nuestro contenido, y pues muchas gracias también a los compañeros que hacen posible todo este gran equipo de trabajo, también las personas que están detrás de cámaras. Edgar, Viri, gracias Omar, gracias por el apoyo. Y pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este tema. Recuerden, esperamos que nos manden inbox, nos manden mensajito para saber de qué otro tema quieren que hablemos la próxima semana. Recuerden que vamos a estar haciendo los podcasts cada semana, todos los martes vamos a estar subiendo el material para que ustedes estén al pendiente, y también pedirles que nos ayuden a seguir compartiendo la página tanto en Facebook como en la plataforma de YouTube. Suscríbanse en YouTube, por favor, denlo a conocer. Igual sí, pues nuevamente agradecer, la verdad hemos tenido mucho más interacción en días pasados. Hemos crecido en cuanto a suscriptores, hay más comunicación con ellos y se los agradecemos, y les pedimos que sigan así, que nos sigan enviando sus dudas, qué es lo que quieren que hagamos. En este caso, que nos digan qué otro tema quieren que podamos tocar, algún especialista, porque vamos a traer especialistas si ustedes, por ejemplo, nos dicen queremos escuchar o saber sobre el tema de las almas en pena. Entonces nosotros nos dedicaremos a buscar un especialista y hablar sobre el tema y resolver las dudas. Entonces estamos abiertos a todas las dudas que ustedes tengan, con gusto los apoyamos. Así es, claro que sí. Pues bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado. Y recuerden que esta es su página, La Dama Fantasma de Godly Lady. Que pasen una excelente noche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.